la estructura del PMI ha cambiado desde este año. Ya, el PMI-CP les fue lanzado el año pasado y a comienzo de este año hicieron una evaluación viendo los pain points y el feedback de los usuarios y decidió cambiar la estructura. Antiguamente el año pasado eran los 7 cursos y de los 7 cursos hacía un examen de 170 preguntas en 230 minutos y ahora lo ha cambiado a 4 cursos nada más. Después vamos a ver esto. Ha cambiado y ahora es el PMI-CP, el PMI-SCP y recientemente sacó un curso que de la alianza con Oracle que se llama DCP, que es Digital Construction Practitioner, ¿ya? Que te da un certificado y 12 PDU. Brevemente vamos a ver los requisitos. Me imagino que la mayoría de los conocen. Se necesitan 3 años de experiencia en construcción y 4 cursos, que es el de comunicación, el de gestión de la interfase, el de alcance y cambio, órdenes de cambio y el de contrato y gestión de riesgo. Con eso presenta la candidatura, paga, programa, presenta el examen de 120 preguntas, lo pasa y te dan la certificación. Ya toda la información está en la página de la certificación en el PMI con ese enlace. Ahora, ¿qué es lo que es el PMI Senior Construction Professional? Una vez habiendo obtenido el PMI CP, aunque no realmente es así, tú puedes hacer los 7 cursos y después hacer el examen y la credencial, pero normalmente uno hace los 4 cursos, presenta el PMI CP y hace 3 cursos avanzados, que son el de ejecución, tecnología e innovación y el de performance y gestión de material. Automáticamente al hacer esos 3 cursos avanzados y tener el PMI SCP, te obtienes la credencial PMI SCP. Hay que hacer la salvedad que el PMI SCP es una certificación, pero el PMI SCP es solamente una credencial, ¿ya? Y que todo el material, el examen y todo lo que está asociado está solamente en inglés. Estas son mis certificaciones y la credencial, como muestra. Y esta lámina se la tomé prestada a nuestro compañero de Bajío. Al julio de este año hay 270 certificados en todo el mundo. Ahí está más o menos la distribución en el mapa de cuántos certificados hay en cada sitio. A la fecha creo que hay un poquito más de 300, si no me equivoco, pero hasta julio habían 270 solamente en año y medio que tenía la certificación. A nivel de Latinoamérica hay solamente 12, tomando en consideración que en Chile somos 2 nada más y en México uno solo. El que más tiene es Perú, que tiene 4. Ahora, mm, pienso darles una pequeña descripción, una breve descripción de los conceptos, de algunos conceptos de lo que se manejan en los cursos, como para que entrar en materia, ¿no? El primer curso de comunicaciones tiene como temas principales el plan de comunicación, la gobernanza, el OBEYA, que es una metodología de Lean, la gestión basada en el compromiso, la gestión del sistema de información para la gestión del proyecto y una otra herramienta del CII, que es el Compass Diagnostic Tool, ¿ya? De esto hablaremos de lo que es la comunicación, porque me gustaría aclarar, si, si se puede, lo que es la comunicación. Normalmente la comunicación nosotros lo confundimos con comunicación verbal, con comunicación informal, formal, o mandar un correo, o lo que hablamos en una reunión. Pero realmente para el PMI la comunicación es toda fuente de información o traspaso de información y puede ser los contratos, los estimados, los cronogramas, los memorándum, las cartas, las órdenes de cambio, la garantía. Entonces, es importante darse cuenta de todo lo que abarca la comunicación. Toda transferencia de información es comunicación. Y más del 60% de los problemas de retrabajo en la construcción son derivados de problemas de comunicación. Eso es importante tenerlo en claro. En Estados Unidos en 2018 hicieron un estudio de que el costo de ese retrabajo llegaba a 17 mil millones de dólares, producto solamente de comunicación. Entonces es importante tener eso en consideración. Como herramienta tenemos el Obeya, que es una herramienta Lean,
que es como una war room, ¿no? Es una habitación física donde uno utiliza las paredes para colocar planos, para colocar especificaciones técnicas, todo el material útil para que sea, porque es algo visual. Entonces uno hace una reunión, la hace con los subcontratos, con los contratistas, con la inspección técnica, con todas las personas involucradas. Normalmente, como le dije, de forma semanal, donde uno va coordinando los trabajos de forma colaborativa. Eso te da mucha visibilidad y transparencia, evita también problemas de coordinación, problemas de comunicación, porque también uno, cuando hace ese trabajo de coordinar con los demás, ve si tiene los últimos planos, si tiene los recursos, si tiene la capacidad, si hay interferencia. Entonces, la iteración de estas reuniones va provocando que exista una mejora continua, ¿ya? Y el hecho de que tengas la información de manera visible, transparente y sea colaborativo, te lleva a tener mejor información y tomas decisiones mejores y oportunas. ¿Ya? Entonces, lo veía es una gran herramienta de comunicación y también de coordinación que vale la pena poner en práctica. ¿Tienen alguna pregunta o duda o comentario hasta aquí que pueda, disculpen, que puedan ayudar a hacer más interactivo esta reunión? Entonces continuamos. El próximo curso, sorry, Guadalupe. Sí, Fernando, muchas gracias, sobre todo esta aclaración de lo que malentendemos que es la comunicación. Si pudiéramos aclarar como, por ejemplo, esta parte, si no es la comunicación como efectivamente la consideramos únicamente verbal y que en la construcción esto nos lleva a muchos problemas, en la certificación se menciona algo de la comunicación gráfica, que pues, finalmente quienes somos constructores, pues el dibujo, llamémosle coloquialmente, es un medio de comunicación o refiere solamente a las técnicas de comunicación que se pueden utilizar. Bueno, como dice, el dibujo es una metodología de comunicación, pero hay distintas técnicas que podemos, como lo dice aquí los temas, hay distintas técnicas como el OBEYA, como el Compact Diagnostic Tool para evaluar cómo es la comunicación a través de tu proyecto, ¿ya? Pero también está el hecho de cómo distribuyes tú la información, ¿ya? Distribuir la información es muy importante. ¿Cómo sabes si la persona que está en obra realmente tiene los últimos planos? ¿Ya? Entonces, el hecho de que tenga los planos actualizados, de que tenga los últimos memorándum, que tenga los últimos cambios, incluso durante el contrato hacen aclaratorias en los concursos. Esa aclaratoria normalmente cuando uno empieza a hacer los proyectos pasan al olvido y son parte de los alcances y la gente los olvida. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente el hecho de cómo se comuniquen en la obra, sino también la documentación, la actualización de la documentación es importante y es parte de la comunicación. ¿Ya? Y sobre todo también la gobernanza. La gobernanza es muy importante porque es cómo se distribuye la información, en qué momento la distribuye y quiénes son los que toman las decisiones y cómo distribuye esa decisión en la cadena. ¿Ya? Entonces, tiene que estar eso muy regulado. ¿Quién es responsable de hacer esto? ¿A quién tiene que reportarle? ¿A quién tiene que informarle? Entonces, la matriz RACI también es muy importante allí. No sé si contesta tu pregunta, pero... Sí, 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 por supuesto, muchas gracias. Y mencionaste otro tema, pero yo creo que avanzamos y lo anoto aquí para referirlo en lo que sigue, que estoy segura que vamos a llegar a ese punto que mencionaste los contratos. Entonces, yo anoto aquí Dale, la pregunta y llegando a ese punto, si llegamos a ese punto, te hago la pregunta y si no, aquí lo pongo para de cualquier manera hacerla y no quedarnos con esto. no, perfecto. Muchas gracias. Bueno, sigo con los contratos. Ya, los contratos se dividen, estos son los principales temas, que es el ciclo de contratos, los contratos y la estrategia de entrega. Y la parte, bueno, básicamente se divide en lo que es en tres partes. Contrato,
lo que es la gestión de riesgo y los claims, ¿ya? Tanto sus herramientas como cómo se gestiona cada uno de esos. Y es importante este tema porque, bueno, los contratos son simpáticos. El ciclo de vida del contrato, para que ustedes vean, no arranca desde la firma del contrato. Normalmente la gente piensa que arranca cuando firmo el contrato y cuando termino. La verdad es que el ciclo del contrato arranca desde la elaboración del caso de negocio y cuando evalúas las opciones. ¿Por qué? Porque tienes que evaluar las opciones, tienes que recopilar la información, tienes que conseguir al contratista, ver la matriz de cómo lo vas a evaluar, evaluarlo, después tienes que sentarte a negociar con ellos, hacer lo que estamos hablando ahora, hacer una revisión, análisis y aclarar las propuestas. Esas aclaraciones tienes que transmitírsela a todos. Y después de eso, tienes que hacer la firma, la ejecución y después el cierre. Eso es bastante complejo de todo el ciclo y hay un tema con eso de que las nuevas tendencias a la construcción han ido evolucionando hacia lo que son la colaboración, el apoyo y las alianzas, ¿ya? Entonces ahora están siendo de moda los contratos colaborativos, ya donde todo es un win-win, porque hasta ahora la construcción ha sido, ha ido agarrando una tendencia hacia el win-lose, o sea, yo gano, tú pierdes de alguna manera. ¿Ya? Y entonces tú veías a los contract managers como Rambo vestido de guerra, pintado con un cuchillo en la boca, tratando de ver cómo yo hago para meter un claim, para meter, no sé, una adicional. Los contratistas buscando rebajar hasta el mínimo los margen para después buscar con esos adicionales ganar más plata. Entonces, eso ha ido evolucionando y ahora buscan la tendencia a ir hacia contratos colaborativos donde todo el mundo gane, pero todo el mundo gane en base a objetivos. Si todo el mundo cumple el objetivo, todo el mundo gana. Si no se cumple el objetivo, todo el mundo pierde. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Los contratos para que son una buena herramienta, son una gran herramienta y la mejor barrera para gestionar los riesgos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, los contratos marcan dos cosas muy claras. Aparte que es una obligación entre partes y todo eso, lo que es la definición clásica de contrato. También sirve para definir los alcances, lo que tú tienes que hacer para que tengas una retribución de dinero, pero el otro para gestionar los riesgos. ¿Por qué? Porque las cláusulas, muchas de las cláusulas, sirven para transferir riesgo a través de, cuando tú le exiges a un contratista que tiene que tener una póliza de seguro, tú estás transfiriendo un riesgo directamente, ¿ya? Entonces, cuando le dices a un contratista que yo te voy a hacer una multa si no me entregas en ese punto, tú estás tratando de mitigar un riesgo de que el contratista no haga la obra en el tiempo que tú requieres, ¿ya? Pero existen otros riesgos, como que una mala redacción del contrato, ¿ya? Con cláusulas poco claras o ambiguas, también supone un riesgo tanto para el cliente como para la constructora. ¿Por qué? Porque eso normalmente termina en interpretaciones, cada quien interpreta como quiere, o que sea un lenguaje vago que también, que pueden, no sé, pensar que uno piensa una cosa, el otro piensa otra, llega el abogado también, y termina siendo disputas que pueden llegar a ser un claim y puede llegarse a judicializar, ¿ya? Otro punto importante es la asignación de riesgo desequilibrada, porque si bien todos los clientes te ponen esos contratos draconianos, donde tratan de sacarse todos los riesgos de encima, la verdad es que si tú a un contratista le asignas demasiado riesgo, le transfieres demasiado riesgo, pasan dos cosas. Primero, te sube mucho el precio del contrato porque el contratista de alguna manera va a tener que mitigar esos riesgos. O lo segundo es que el contratista no te pueda hacer el trabajo. Existe un gran riesgo, no te puede hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de riesgos que al no poderlos mitigar y al no tener a quién a transferírselo, puede ocasionarle de que no pueda terminar la obra. ¿Ya? El otro punto importante son de que el,
existe, debe tener el contrato un mecanismo para procesar las órdenes de cambio, ¿ya? Entonces, si no está implícitamente en el contrato, van a haber problemas porque en el momento que ocurran los cambios, porque en casi todos los proyectos existen cambios, no van a poder tramitarse bien, de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no existe un proceso, no existe un tiempo, no existe quien aprueba, quien lo revisa. Entonces, lo usual es que cuando existe un cambio, si no hay un procedimiento asentado, va a tener que empezar a inventar en ese momento y va a dilatar todo. Ya, y eso produce problemas también porque el hecho de dilatar un proceso de cambio para la aprobación, este, va a hacer de que produzca retraso y probablemente conflictos y claims, ¿ya? Y por último, este mecanismo de resolución de conflictos débiles, ya, porque probablemente si tienes un claim de que hay una queja por parte del contratista o del mismo dueño, del mismo cliente, que no esté asentado en el contrato, van a tener que buscar una tercera parte, ya sea judicial o técnica, que pueda dirimir eso, y eso va a producir conflicto. Y justamente lo que está buscando ahora con los contratos colaborativos es disminuir esta clase de conflictos porque pierde mucho tiempo y se pierde mucho dinero en eso. Ahora, ¿qué es un claim? ¿Y cuáles son las causas comunes de los claims? Bueno, el claim es una queja de alguien que no está de acuerdo con algo. Puede ser el cliente, puede ser el arquitecto, puede ser el contratista, puede ser el subcontrato, puede ser... Normalmente es alguien que es parte dentro del contrato, ¿ya? ¿Y cuáles son las causas comunes de estos claims o de estas quejas, ¿no? Primero, por incumplimiento del contrato, porque una de las partes piensa que la otra está incumpliendo el contrato, ya sea porque está mal redactado, ya sea porque no lo leyó, puede ser por cualquier causa, ¿no? Lo otro son los retrasos. Los retrasos producen claim, normalmente de parte del cliente decir, mira, tú estás retrasado, esto te va a tocar una multa, y si no está bien redactado el contrato y no está bien señalado esos retrasos, es muy difícil que el cliente pueda solventar eso de una manera rápida y probablemente tiene que ser a través de un claim. Y si una negociación no es viable, va a tener que llegar a un proceso judicial, ¿ya? Los cambios al alcance del proyecto también, porque si no está bien documentado, como habíamos hablado, pues, produce retraso, produce problemas y sobre todo, que eso lo vamos a ver ahora, todo cambio produce una modificación en el costo y en el tiempo, ¿ya? Circunstancia no prevista, como que a mí me dijeron que este terreno era duro y cuando llegué y puse el camión se me hundió completo. Entonces, esa modificación de ciertas circunstancias, ya sea que estaba de alguna manera, te habían dicho que estaba en unas condiciones y te las cambiaron, esa diferencia de circunstancias te puede producir también claims, ¿ya? Información insuficiente, pasa mucho de que en el momento en que tú hiciste una cotización, te dijeron que era de una manera, salía de una manera, pero cuando llegaste o habían alcances poco desarrollados o no habían condiciones indicadas, entonces esa información normalmente produce malentendido y en consecuencia reclamo. Y conflicto, lo que habíamos hablado, conflicto por interpretación de algo, de plano, de contrato, de alcance, etcétera. Eh, Lo que es el curso a ver, primero antes que todo, Guadalupe, tenías una pregunta de contrato antes de salir del tema, Es para no, correcto, justo es vinculado a la parte de planos, a la parte de información y comunicación, y yo creo que a veces confundimos, y bueno, ahí lo tienes mencionado, la información con la comunicación. Si en sí, el contrato y es parte de la certificación en la clasificación de contratos y de esas reclamaciones, los documentos que jurídicamente protegen a todas las partes, porque bien dijiste, la construcción tristemente tiende a volverse el a ver quién pierde y a ver quién gana, y no el win to win,
que debiera de ser, o el B2B, tal vez, ¿no? Entonces, en eso, en los contratos, en la certificación, está estipulado esos medios de comunicación. Hoy, desafortunadamente, el WhatsApp se ha vuelto un enemigo brutal más que amigo. Alguna vez alguien dijo, puedo ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, tú decides. Y yo solo pensé a mis amigos, soy muy selectiva y mis enemigos llegan solos. Pero el WhatsApp parece que se ha vuelto enemigo y que nos hace caminar a todos por el filo de esa navaja y más en un contrato. ¿Algo se habla de esto en la certificación, en el curso? Específicamente, los documentos, toda documentación. eh, Un contrato, la única manera de modificar un contrato es a través de un adendum, ¿ya? Para añadir cláusulas o para eliminarla, ¿ya? Pero, y las comunicaciones normalmente son basadas en comunicaciones formales, dirigidas a las partes que están integrantes del contrato, pero, pero el hecho de tú escribir correo electrónico, WhatsApp y todas esas cosas pudieran afectarte o pudieran ser información a recopilar para crear un claim, ¿ya? Pero eso, a pesar de que no afecta las cláusulas del contrato, sí yo he visto personas acumulando correos, acumulando mensajes de WhatsApp y todo eso para presentar claims entre cliente y contratista, alegando incumplimiento a través, porque dicen que son comunicaciones por escrito, ¿ya? Entonces, si bien cualquier modificación de contrato tiene que ser a través de un adendum, para poder hacer un claim, tienes que recopilar información y si es válido hacerlo a través de memorándum, a través de correo o a través de WhatsApp. Ya, ahora es importante, si eres tú el que quieres hacer el claim, tienes que tener muy bien documentada la información y el cliente también, porque no, y hay que quitarse un poco la careta. Hay contratistas que tú agarras y tú contratas de que ya vienen pensando, como te decía, con el cuchillo en la boca, pensando dónde voy a sacarle dinero al cliente. Y el project manager, el construction project manager, tiene que tener mucho cuidado en recopilar insuficiente información para poder, en caso de que el contratista quiera hacer un claim, tener información suficiente para poder desbaratar el claim. Si tú no te documentas bien, pero el contratista sí, y te presenta un claim y tú no tienes cómo defenderte, entonces, ¿quién va a ganar? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Tengo amigos que han perdido muchos claims y han tenido como plan de mitigación de riesgo, y que lo que sí sale, y que sale en el PMICP, claramente, cómo perseguir los claims es recopilar todas las fases, las actividades y documentar todo y archivarlo bien para que el momento de que tú persigas el claim venga el contratista y lo presente, tú puedas defenderte de buena manera. Quizá el contratista tiene razón, pero el hecho de que tú estés documentado, vas a pagar lo que realmente vale y no lo que él crea. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 por supuesto, porque vamos, yo creo que esta parte de la certificación, pero esa pregunta te la dejo para el final de todos, porque creo que nos va a reflejar la pregunta de todos los módulos. Sí, bueno, Entonces, muchas gracias. aquí, pues, disculpa que aquí estaba, No, no. que son las causas comunes de los claims, los métodos para prevenir y reducir los claims y la disputa y la persecución de claims y procesos de resolución de disputas. Eso sale en el PMSP. Y es más o menos básicamente lo que expliqué, pues. Y Sí, gracias por la no, acotación. gracias, Ya. gracias. La, el curso de alcance y órdenes de cambio se basa en tres cosas, ¿no? En lo que son los objetivos comerciales, ¿ya? Que, ¿cuáles son los factores críticos de éxito? Bueno, tú cuando haces un proyecto, lo haces para alcanzar un objetivo.
ese objetivo es, y el objetivo comercial o el objetivo que busca la empresa, ¿ya? Y es importante eso porque esa es nuestra meta, ¿no? La meta del objetivo es cumplir ese objetivo estratégico de la empresa y porque pasa mucho también de que en el inicio, en la fase conceptual, a la fase de ingeniería de detalle, muchas veces se desvirtúa eso y queremos construir, no sé, una escuela y terminamos haciendo un centro comercial. ¿Ya? Entonces es importante que lo que es el alcance vaya alineado con los objetivos, tanto comerciales como estratégicos de la empresa, ¿ya? Lo segundo importante es que estén involucrados los interesados en la creación del alcance, sobre todo los claves, ¿ya? Y ellos tienen que tener una participación activa. ¿Por qué? Porque básicamente ellos son los que van a recibir el proyecto y eso tiene que ir alineado también con los intereses de ellos, no de todos. ¿No? Hay técnicas para ir depurando eso, pero sí los claves, ¿ya? Y tener herramientas de evaluación como el PDRI, que del CII, que es una herramienta para evaluar si el alcance del proyecto va por buen camino, te falta desarrollarlo o simplemente está malo, ¿ya? Esta herramienta se llama Frontend Planner, es del CII, ¿ya? Y bueno, el frontend planning se divide en tres partes, ¿no? Que es la parte de frontend planning phase, que es la parte donde está la viabilidad, la fase conceptual y el desarrollo del alcance detallado. Está la parte de ejecución, donde se diseña a detalle, la ingeniería a detalle, ya se hace la procura, la construcción y la fase de la puesta en marcha. ¿Ya? El alcance se desarrolla en la fase de preconstrucción, o como también se le llama así, o front-end planning, ¿ya? Pero en la gestión del alcance, porque el alcance, como le digo, el alcance es algo que no es estático, es algo dinámico, es algo flexible, se va gestionando durante todo el ciclo del proyecto. El front-end planning, para los que conocen la API, creo, también se llama front-end loading. Preconstrucción, análisis de factibilidad, programación del proyecto, esquemático, diseño conceptual e incluye ya la determinación de la necesidad de negocio, los objetivos y la salida del rendimiento, ya la definición del alcance y el alcance del proyecto, la determinación del diseño general, la identificación de los riesgos del proyecto que podían impedir la entrega del proyecto. Ya, como le dije, se divide en tres partes, que es la parte de viabilidad conceptual y de detalle. Ahora, ¿cómo es un proceso de orden de cambio? ¿Ya? A nivel de constructor, ¿ya? Normalmente nace mira, estamos en la obra, viene oficina técnica, dice, ya sabes que este plano, este detalle como que no me cuadra. ¿Ya? Yo creo que hay que revisarlo. Entonces, normalmente uno hace un RDI, no sé cómo le dicen en México, un RFI, si dicen que es un Request for Information, requisición de información. Ya, uno lo manda a la oficina, a la inspección técnica, la inspección técnica lo evalúa, te dice, mira, te devuelve la respuesta, te dice, sí, ¿sabes qué? Hay que hacer un cambio. Ya, entonces mete la solicitud de cambio, la solicitud de cambio se manda a evaluar, se hace la aprobación, se implementa el cambio, se documenta, a través puede ser con un plano modificado, puede ser con una modificación de la especificación técnica, y se le hace el seguimiento de que realmente el plano salió, se dibujó, se modificó y se implementó. ¿Ya? Normalmente, usualmente, existen cambios que tienen una modificación de costo, como le decía, y de tiempo. Entonces, es usual de que esto produzca un RFP, que es un Request for Proposal, o sea, que por este cambio le digan al constructor, señor, ¿sabe qué? Vamos a cambiar el alcance, por lo tanto me tiene que cotizar el adicional, ¿ya? Pero muchas veces no lo hacen y eso provoca un claim, que le decía una queja, porque el constructor dice, bueno, pero me cambiaste esto y tengo que cobrarlo. ¿Alguna otra duda? Pregunta que tengan, comentario, voy muy rápido, no me explico bien.
¿no? Bueno, seguimos entonces. Si tienen alguna pregunta o algo que comentar, lo pueden hacer por el chat. Luz René y Elizabeth lo van a anotar. Si no levantan la mano también y podemos conversar. Pasamos a los cursos avanzados, que son los del Senior Construction Professional. Pues solamente voy a comentar un par de cursos, no me voy a dilatar mucho. El de ejecución me interesa explicarles porque la ejecución se divide en tres partes. En la Advanced Work Packaging, que es la WP, que es una herramienta del CII, que me parece muy genial. El Lean Last Planner System, que es del Lean Construction. Y lo que es la puesta en marcha, que esto de la puesta en marcha es interesante porque yo no lo había visto. Yo no lo había visto, pero no lo... Es un poco técnico, así que decidí no colocarlo porque no sería muy breve de explicar. ¿Ya? Pero sí el Advanced Work Packaging de la WP del CII, que se divide en tres etapas, que es la etapa preliminar de diseño, de ingeniería de detalle y de construcción. Y básicamente es dividir la obra en paquetes, pero en paquetes constructivos. ¿Ya? O sea, yo agarro, como decía, yo tengo un CWA que es toda el área de construcción, ¿ya? Y voy a dividir un paquete que es el CWP, y de ese paquete voy a hacer la ingeniería y voy a hacer lo que es la instalación. Entonces, en el paquete de ingeniería es donde voy a hacer los planos, o voy a tener el BIM de eso, voy a tener las especificaciones, y lo que es el paquete de instalaciones son los recursos, que el personal, la más equipo, los materiales. Y entonces yo voy dividiendo toda la obra en pequeños paquetes, pero esto parte no desde el momento que voy a construir o del momento que se me ocurra, sino arranca desde la definición del proyecto. Yo antes de incluso de hacer el WBS, ya en el WBS yo ya tengo mis paquetes armados, ¿ya? Y de ahí es que voy estructurando los paquetes de construcción, los paquetes de ingeniería, después los voy programando en un cronograma y después voy haciendo el detalle hasta que hago la ejecución, que es la fase número 3. El Lean Lab Planner básicamente se basan en 5 actividades, que son el hito, planificas el hito, después haces una fase de pool planning donde tú te pones bueno, lo puedes hacer como tú quieras, pero lo usual es que se pone en una pared, como está en la foto, y empiezas a programar de adelante para atrás, ya con tus hitos, y es bastante participativo, todo el mundo tiene que participar para que de ir van diciendo cuánto es los tiempos que tardas en cada actividad entre hito y hito. Y es y es como le comentaba, que es algo muy colaborativo. Y lo bueno que tiene el Blast Planner, bueno, y lo que busca siempre Lean, ¿no? Entonces, si ven todas las metodologías Lean, van hacia la colaboración y la coordinación entre las partes. ¿Por qué? Porque eso aumenta la comunicación. Y como le comentaba originalmente, el 60% de los retrabajos son producidos por falta de comunicación. Entonces, alinear todas estas metodologías que van en pro de la coordinación y la comunicación son básicas, son muy buenas, ¿no? Entonces, la segunda fase sería, bueno, la tercera, porque primero fue el hito, después el pool planning, después el Lucas Head Planning, que tú ves hacia adelante, pero ves hacia adelante no solamente la planificación, sino tienes que ver si tienes restricciones, si tienes los recursos, si tienes los equipos, si tienes las personas. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues con tu fase con, con tu programación allá adelante, tú ya tengas todas esas restricciones, ya las tengas liberadas. Ya es. Entonces después tú llegas a tu planificación semanal, de trabajo semanal, y tú ya, como tú lo viste anteriormente, todas las restricciones las has liberado, ya tienes todos los recursos, entonces solamente planificas cuáles son tus metas semanales y vas iterando allí. Ya, y termina con sería una conversación, una reunión diaria, solamente son 15 minutos donde tú haces una pauta diaria, donde tú dices le dices a tu personal, a tu cuadrilla, mira cuáles son las metas del día y la ejecución, y después al final del día ves si se completaron las metas o no se completaron. Para mí, las Planner es el sistema
ágil de la construcción. ¿Ya? Estamos hablando de sistemas de la agilidad y todas estas cosas. El sistema ágil, las Planner es una versión como de un sistema ágil que hay en IT, ¿no? Y el AWP es una versión cascada. Entonces, entre los dos forman un tipo de programación híbrida que es bastante interesante. Ya, así este es el ejemplo de cómo se vería cada color de, de papel representa cada una de las contratistas o de los departamentos. Entonces ahí ven que es bastante iterativo y bastante grande, por cierto. En lo que es el curso de Performance y Planificación de Materiales, se divide en dos partes, claramente. Se divide, una es el Performance y el otro son los materiales, ¿no? Entonces, el de Performance es bastante, no diría que sencillo, ¿no? Pero se basa en cómo crear tu KPI, cómo medir tu avance, cómo y cuáles KPI escoger. Y básicamente es ver cuáles son tus pain points y cómo va tu progreso en cualquier proyecto de construcción, ¿no? Y para eso necesita, y este punto es importante, el punto 4 que es el fomentando la cultura correcta. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho cuando estás en construcción, de que tú le dices a los jefes de obra, a los maestros, o le dices a los ingenieros, mira, necesito que me pasen una medición mensual, semanal, para que me, para llevar los KPI y llevar la curva S o la BM. Y muchas veces, sobre todo cuando van atrasados, porque cuando van adelantados no lo hacen, cuando van atrasados, tienden a ocultar un poco la información, un poco como por exceso de confianza diciendo que van a recuperarlo o un poco como para no tener que llevarse el regaño para la casa, ¿no? Eh, Entonces, bueno, perdón, no terminé el punto. Entonces, fomentar la cultura correcta de que primero no, dame un segundo, Roberto, y te doy el paso. Fomentar la cultura correcta de que primero no atando los bonos y los beneficios a, a las KPI y indicarle a la gente que el hecho de que tú midas tu proyecto con un KPI y que van atrasados o no, hace que tú te retrases en la decisión de cómo mejorar la producción para poder retomar la senda correcta, ¿no? Tenía una pregunta alguien, Roberto creo que era. Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, Ahorita Roberto? todo bien, todo bien. Muchas gracias y muy padre la explicación. Esto, digo, perdón la interrupción. Ahorita lo que comentabas, digo, es muy cierto y a mí me ha pasado justamente en programas de obra, pues, agresivos, que normalmente es lo que quieren ver los clientes, justamente llegar a ese punto donde, donde empieza como que la corrupción precisamente del proyecto, del alcance del proyecto, que es que se empiezan a manejar como que tres programas de obra o varios programas de obra, uno para el cliente, otro que estás viendo con la supervisión y el otro que es el real. Y aún así el real es como que un poquito, digo, Mentiroso. confías en lo que te dice cada contratista, cada supervisor que tienes, cada gerente de obra. Y realmente, digo, tratar de embonar todo eso en uno solo llega a un punto que a mí me pasó en proyectos grandes, o sea, que tienen duración de más de un año de construcción, donde ya, o sea, es un poco difícil, no he encontrado yo la manera de poderlo eh, medir, o sea, de la manera más óptima sin tener que estar precisamente entregando una información al cliente, una información a la supervisión, otra información para aprobación de la estimación y otro programa que es el, entre comillas, real. Sí, eso es... Entonces, sí. No, disculpa, termina. No, no, no. Entonces digo, sé que, pues obviamente son proyectos difíciles, los proyectos de construcción, pero no sé si haya como que alguna manera de mitigar este tipo de cuestiones. Bueno, sin duda hay manera de mitigarlo. Lo que pasa es que
Mm, Lo primero es que la gente tiene que ver, tanto tú como tus subcontratos, como incluso el cliente, de que el hecho de no reconocer, de que nadie reconozca que tiene un atraso, mientras más tarde, porque ese es el punto más importante, el atraso es un error, es una falla que pasó por algo. Entonces, a mí, yo siempre digo que los retrasos son causados por dos cosas solamente, ¿ya? O por un cambio de alcance o por una gestión mm, no adecuada de los riesgos, ¿ya? Y entonces, en el cambio de alcance, tú, al haber un cambio de alcance, tienes que reconocer que hay una modificación de tiempo y de costo, que es lo que hablé yo anteriormente. Entonces, en el cambio de alcance, tú lo puedes manejar porque hubo un cambio del tiempo y tú lo ajustas en el cronograma, ¿ya? Que ese es un tema de que terminan un claim, si no lo reconoce. Pero en la gestión de riesgo, mucha gente se confía y no ve de que los riesgos no son solamente de que no te llegue el material a tiempo o lo que hablamos de los riesgos de los contratos y esas cosas, sino riesgos de nosotros contratamos realmente a los contratistas adecuados, tienen la especialización, ¿será que, que los cronogramas son realistas? Entonces, esas son las cosas que debes preguntarte. Pero si la gente dilata la decisión maquillando los cronogramas, es ponerte tú un cuchillo en el cuello, porque en algún momento te vas a tener que tú decir la verdad, porque la hora no se va a terminar más rápido teniendo un cronograma, dándole un cronograma al cliente falso, ¿me entiendes? Entonces en algún momento tú tienes que reconocer ese error para poder generar una corrección. Ya sea haciendo fast tracking, ya sea haciendo crashing o quitando al subcontrato, colocando otro, o poniendo otro subcontrato en paralelo. Pero entonces el problema, como te digo, el problema es primero decir, realmente reconocer la falla, y el segundo es gestionar mejor los riesgos. Porque si, como te decía, normalmente el problema es la gestión de riesgo. Y muchas de esas cosas se pueden solucionar si lleváramos un registro de lecciones aprendidas adecuado. Porque lo que pasa es que pasamos de proyecto en proyecto cometiendo siempre los mismos errores. Entonces, si nosotros llevamos, mira, las lecciones aprendidas es que contratamos un contratista que no estaba preparado para hacer eso, o no tenía la gente, o de repente fue el clima, debimos haber puesto una cláusula en el contrato que nos dijera que el clima era malo, que íbamos a perder días por lluvia. ¿Me entiendes? Entonces siempre hay que hacer una evaluación, un autoanálisis, ya para para cuando haga la nueva gestión de riesgo para el próximo contrato, no volver a cometer los mismos errores y en la iteración de proyectos van a disminuir, vas a poder tener un mejor desempeño. No sé si pude contestar bien tu pregunta, si tiene alguna otra duda. Sí, no, no, de hecho sí, Fran, y te agradezco. Digo, creo que también ahí lo que influye mucho es precisamente la comunicación al inicio del proyecto. Pues digo, al final del día también es parte de la gestión de riesgos, de comunicarle al cliente, porque le presentas el cronograma inicial y siempre tratan de recortártelo. Dicen, no, es que bájalo más, digo, o sea, yo te puedo bajar el cronograma vaya, en una tabla, en una gráfica, si lo quieres ver así, pero lo real es que se va a terminar en esta fecha y aún así todavía tenemos ciertos riesgos de que no vaya a pasar algún huracán o una tempestad climática que me vaya a arrojar más días. Pero siempre digo, aquí en México es muy común eso, o sea, que tú les En presentas un cronograma inicial y te lo tratan de recortar. todos lados, Híjole, sí, en todos lados. Pero pero ahí sí. tú tienes que, pero ahí hay otro problema, que es la capacidad de negociación. Ujú. Ojo, acuérdate que el contrato tiene dos partes, ¿ya? Y esas dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Y otra cosa es de que, acuérdate que el PMI tenía, yo siempre salgo que el PMP tiene el triángulo este de triple restricción que dice calidad, tiempo y costo. Ya, si tú quieres, tú puedes escoger dos, no puedes escoger tres. Sí, Ya, si claro. tú eliges calidad y costo, no me puedes decir el tiempo. Si me dices el tiempo y el costo, no me puedes decir la calidad. Y si me dice y si me dice tiempo y costo,
perdón, tiempo y calidad, el costo lo pongo yo, ¿me Es entienden? correcto. Entonces, eso es importante, decirle, ya, bueno, tú quieres menos tiempo, ningún problema, tengo que trabajar sábado, domingo, horas extra, el costo te va a subir, porque de hecho tú vas a tener que contratar más gente o mejorar a trabajar los fines de semana, sábado, domingo. Aquí tenemos otra solicitud de pregunta en el chat, Fernando. Dígame. Adelante. No sé si quieres la lees, Luis René. Sí, bueno, esperemos que la escriban aquí en el chat o si no pueden abrir su micrófono y igual lanzar la pregunta directamente, ¿verdad? Yo creo que María Guadalupe tiene también levantada la mano, idea mía. No es que no lo veo, no veo la mano, veo una rayita nada más. Tiene una rayita a mi fondo, pero no, ya saben que a mí si me dan cuerda, luego Nada, no paramos. no, yo en pro de No, continuar, hasta ahorita no. Bueno, yo creo que el Construction Performance and Material Management tiene mucho que ver también con esta parte de las adquisiciones y la asignación de los materiales o de los recursos en general a la construcción. Y me parece, por favor, ilústranos, pero seguramente ahorita lo vas a ver, mm, lo vas a mencionar, esta parte de no solo la construcción es el entregable construcción por sí mismo, sino la asignación de todos los materiales desde el inicio, desde la concepción del proyecto para llegar a un entregable con éxito. Y lo que buscamos normalmente en las empresas, pues es la optimización del recurso en aras de obtener una utilidad y que sea rentable como negocio. Si no, todos seríamos hermanos de la caridad. sí, bueno, básicamente lo que sí voy a decir, pues hay cosas que no voy a decir porque el webinar sería muy largo. Es que la estrategia, la planificación de los materiales de un inicio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque te deriva el hecho de que no lo hagas a tiempo, te deriva muchos problemas, desde los retrasos que estamos hablando con Roberto, ya hasta le voy a comentar ahora qué otros problemas tiene. Entonces, si lo dejamos todo al departamento de procura y no incorporamos esa estrategia y la planificación del transporte, o sea, de la procura, del transporte, del almacenamiento y de la disposición de los materiales, incluso de cómo lo vas a almacenar, entonces podemos tener muchos problemas con los materiales en obra. Entonces, es, yo no había estudiado esta parte, lo vi fue ahora la certificación y la verdad es que me pareció eh, que es cierto que muchas veces no lo abordamos correctamente en las obras y que deberíamos hacerlo. Claramente deberíamos hacer una planificación de materiales y a partir de ese momento he tenido más cuidado como lo hago, ¿no? Pero primero me voy a performance para no escaparme mucho. Normalmente, a ver, hay varios tipos de metodología para medir, para escoger los KPI y hay metodologías que tienen que como KPI básicos, como son el de CII con y el de PMI con su EVM, con Renner Value Method, Methodology, que es la curva de valor ganado, que tiene este tipo de curva que tiene la curva de la planificada, la curva de avance físico y la curva de costo que te dan también las diferencias en el cronograma, la diferencia del valor planeado, te da el earned value, el costo actual y te permite con líneas de tendencia pronosticar cómo se va a comportar tanto el avance físico como los costos en el futuro hasta el final del proyecto. Este tipo de KPI es muy válido. Lo he visto muy poco. Normalmente yo veo son mucho curva S, que son solamente la de planificación y avance físico. Lo he visto muy poco realmente y sería muy bueno que fuera más.
más difundido y más utilizado. Uno de los problemas para mí, normalmente, de no poder de hacer esta curva, es que los costos normalmente los tiene contabilidad, o los tiene administración, tiene un desfase porque la factura no le llegó, no te lo reportan a tiempo, tienen que cerrar el mes, entonces siempre hay un desfase con la curva de costos que es importante. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, eh, el WBS tiene que tener cuentas de control para tú poder asignar los recursos según tus cuentas de control y poder hacer la curva de costo. ¿Ya? Entonces tiene que hacerse también en obra, tener, a pesar de que contablemente y administrativamente tienes una cantidad de costos, el control de los costos de obra para esta curva tiene que llevarse a través del WBS, para que sea válido. Con respecto a los materiales, lo que estamos hablando es la importancia de generar un plan tanto para la procura, el transporte, el almacenamiento y el manejo de los materiales y la disposición de los mismos es muy importante. Porque la decisión, por ejemplo, si tú tienes un sitio de construcción que es pequeño, no vas a poner adentro un galponcito de 5 por 5 si tienes que hacer un edificio. Claramente vas a tener problemas de materiales, porque ¿dónde lo voy a almacenar? Pues, entonces, el reto del manejo, tanto dentro del sitio como fuera del sitio, es, por ejemplo, lo que sale allí, que es la escasez de materiales, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes órdenes perdidas, no te llega el material a tiempo, tienes deficiencia en la entrega porque llega tarde, llega incompleta, llega mala, llega con daño, o te la robaron en el camino, o te la robaron dentro del almacén. Ya en el manejo también, si tú no tienes un manejo adecuado del material y no lo guardaste de forma adecuada, puedes perder material, puedes tener por manejo inadecuado, puede ser carga que no lo organizas bien, puedes tener áreas de almacenamiento inadecuadas que tú apiles y no sé, se asiente a un lado y se caiga todo, una falta de coordinación con los suplidores y con los subcontratos. Ya pasa mucho que también tienes, por ejemplo, contratas un obrero para hacer almacén, trabaja en el almacén y no tiene habilidades para hacer ese trabajo, ¿ya? O que pasa muchísimo también, que tiene un descuadre en el inventario, ya que no te cuadra el material, el inventario en papel con lo que tienes físicamente, ¿no? Puedes tener también un envío de materiales desorganizados y el manejo también, que lo procesamos tarde, el material llega dañado o se daña dentro del almacén. Ya el inventario está, como hablábamos, incorrecto o la asignación de stock es inadecuada, puede ser que tenga las etiquetas malas. Y todo este tipo de cosas hacen de que te retrase, no tengas el material a tiempo cuando vayas a iniciar la actividad. Puede ser que tengas el material dañado que tú vas a utilizar y pedirlo, porque me ha pasado de que me robaron material y resulta que la procura tarda un mes y voy a empezar en la próxima semana a hacer el trabajo. ¿Cómo hago? ¿Me entiendes? Entonces tengo que retrasar parte del trabajo o inventar algo para poderlo hacer y eso se debe justamente a un mal manejo, una mala planificación y gestión del material. ¿Ya? ¿Ya? Y no solamente eso, puedo tener problemas con el transporte. ¿Qué retos tenemos con el transporte? Que llegue tarde o que llegue temprano. Que llegue tarde claramente me retrasa directamente. Las causas están allí, por huelga, porque había mucho tránsito, porque el barco no me lo descargaron, porque quedó en un puerto que me pasó ahora que teníamos una carga de un material que venía de Inglaterra. Se quedó en Guayaquil y se quedó 2 semanas y se quedó 2 semanas tarde. Menos mal que lo teníamos justamente con 2 semanas de holgura y alcanzó a llegar a tiempo. Pero esas 2 semanas, si tú no hiciste la planificación adecuada de los materiales y no viste que tenías que tener esa holgura, viene una semana más atrasado y directamente me atraso una semana en el arranque de la actividad. Ya, porque escoge mal el vehículo, por muchas cosas. Ya, hay tanto. Por entrega temprana también. ¿Por qué? Porque, como le decía, yo voy a trabajar con Just in Time en un galponcito de 5 por 5
para hacer un edificio y lo voy a manejar exactamente todo para que me quepa allí. Y resulta que te llegó un envío temprano 3 días, una semana, 2 semanas. Ya, dónde lo metes? No tienes cómo meterlo. Entonces, el espacio limitado de almacenamiento también es un problema. Tienes que tenerlo en consideración, la congestión dentro del sitio de trabajo, porque al haber más material, tienes que ocupar sitios que tenías destinados para otra cosa y no vas a tener tanta libertad de movimiento. Ya puede ser que se dañe más el material porque tienes más material apilado. O que tengas que arrendar un almacén en otra parte para almacenarlo por mientras y te aumentan los costos de almacenamiento. Entonces, en conclusión, es importante no solamente dejárselo a un departamento de procura o una persona de procura, sino incorporar un plan de materiales que incluya incluso el tráfico dentro del sitio de obra y que incluya el manejo del almacén y del personal del almacenamiento y incorporarlo incluso dentro del cronograma. ¿Ya? Lo voy a hacer otra vez. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario con respecto a eso? Y si no, paso directamente a mi experiencia, porque al final todo esto era para llegar a lo que viví yo que es el meollo del asunto, lo que viví yo obteniendo el PMI-CP. Bueno, eh, el PMI-CP yo lo vi por primera vez finalizando el año 2022. Ya me dio curiosidad. Dije, bueno, yo soy PMP, el PMP me ha servido mucho, el PMI-CP me debe servir más. Ya me puse a ver los cursos, me gustaron y dije, bueno, yo quiero hacer esto y tengo que planificarme. Entonces ahí me planifiqué, dije, bueno, voy a hacer por paquete, así como la WP, voy a hacer un paquete de dos, después otro de tres y otro de dos, y así, porque también tiene un costo, tampoco voy a agarrar y iba a comprar todos los cursos, porque eran los 7 cursos completos que tenías que hacer, no voy a hacer los cursos de una vez todos, porque tampoco lo tengo toda la plata, entonces como pagando por cuota, voy a pagar en 3 cuotas, y lo iba comprando de una vez, y lo iba comprando y lo iba estudiando, este, por paquete, y cuando terminaba uno, empezaba a buscar de comprar el otro. Eso fue hasta que me llegó un correo del PMI diciéndome, Fernando, mira, sabes que eres uno de los primeros que has hecho cursos, y queremos hacer el examen de certificación. ¿Qué tal si nos echan una mano, haciendo preguntas y revisando preguntas, para que hagamos el examen? Y yo digo, claro, ¿cómo no? Entonces ahí fue que me involucré, supe cómo hace PMI con las preguntas del PMP, con el PMI-CP, con todo este tipo de preguntas. Ellos tienen un software especial, participé, me revisaron las preguntas, me daban feedback. La verdad que aprendí mucho de eso. Sobre todo de los tipos de preguntas que van y los distractores y todas estas cosas que le voy a explicar después. No, no me voy a adelantar. Una vez que terminé todos los cursos, ayer creo que estamos con Guadalupe hablando de esto, de que ya los batch ya de las microcertificaciones creo que ya no van, pero sí el examen ahí habían 3 microcertificaciones, que era el de comunicaciones, el de materiales y el de performance y materiales y el de innovación y tecnología, creo que era. Esos 3 tenían un examen final de 60 preguntas conceptuales. Ya, y creo que esos 3 exámenes todavía siguen. Es importante de que por lo menos en esos 3 cursos tomen nota, apuntes, porque al final del curso les toman el examen y si no los pasan, se los vuelven a cobrar. ¿Ya? Una vez que terminas los 4 cursos, los iniciales, tú puedes descargar una guía de cada curso. Eh, bueno, yo descargué de los 7, porque mandar fue la de las 7.
para estudiar para el examen. Me leí toda la guía, las imprimí, la guía y después me las leí una por una. Y incluso te las tengo ahí todavía como material de apoyo, pues me ha servido muchísimo. Y yo creo que fue muy buen, me sirvió muchísimo para el examen hacer el estudio de la guía. Bueno, el contrato tiene que leerse las 2 veces, se lo digo de ahora. Te lo voy a decir otra vez después para que se vuelvan a acordar. En diciembre del año pasado hice mi primer intento. Y esta es otra lección aprendida después. Lo hice en mi casa y me fue horrible. Fue horrible porque no pude ni siquiera terminar el examen. Ya en la pregunta 40, la persona que me supervisaba, que era una hindú, no tengo nada contra ellos, pero la hindú me tenía chino. Estoy, Me tenía mal porque cualquier ruido que escuchaba me interrumpía y me preguntaba, mira, ese ruido de qué, ese otro ruido qué, ese otro ruido qué. Y había un señor acá afuera de mi departamento que se paró en una esquina, yo vivo al lado de una avenida, y se paró en una esquina y en cada semáforo tocaba la trompeta. Entonces, cada vez que el señor tocaba, hacía cambio de semáforo, tocaba la trompeta y la hindú esta señora me interrumpía diciendo, ¿es de dónde viene ese ruido? Y yo, por más que le expliqué que mi inglés es terrible y el hindú, el acento, para más, es más difícil de entender, sobre todo, lograba explicarle que había un señor con una trompeta que estaba ya ganándose el dinero en el semáforo. Sonó mi teléfono cuando iba a la pregunta 45 y me dijo, ¿sabes qué? Cerrado el examen. Y después de hablar con el PMI diciéndole, mira, para mí no es válido, las reglas dicen que uno puede sonarle el teléfono, que lo que no puede es contestarlo. Me repusieron el examen para presentarlo nuevamente sin costo. Pero fue horrible. O sea, yo no recomiendo hacerlo en su caso. Después de ese primer intento sí me di cuenta, lo que sí me di cuenta es que en esas 45 preguntas no me fue muy bien. Ya. La evaluación general, la verdad es que yo siento que no me fue bien. Entonces yo dije, tengo, como en el PMP lo hice, tengo que hacer tengo que practicar con un simulador. ¿Por qué? Porque mm, yo no, bueno, hablo un poco de inglés, pero yo no es mi lengua materna. Entonces, cuando el hecho de yo leer una pregunta situacional en inglés, interpretarla, me consume mucho tiempo. Ya, me consumió mucho tiempo y me tardé muchísimo. Y después empieza uno a estresarse porque te está tardando mucho. Y en cada momento vas interpretando menos porque te vas estresando, porque estás tardando mucho por la interpretación, porque tú no hablas inglés. Entonces yo lo que necesitaba era un simulador para ir bajando los tiempos de interpretación, practicando las preguntas situacionales en inglés. Le dije, bueno, la verdad es que es cierto. Como no existía en ese momento simuladores, me hice uno con la inteligencia artificial. Hice un prompt, lo fui depurando, lo iteré como 50 veces hasta llegar a un prompt decente y me hice una base de datos de como 800 preguntas y me puse a practicar, hasta que llegué a un punto que dije, ya estoy preparado. Y ahí programé el examen. Y ese fue mi segundo intento y en ese salí muy bien. Y ahí me gané mi certificación. Claro, antiguamente, como le decía, eran 170 preguntas en 230 minutos. Tenía un minuto y algo un minuto 10, un minuto 15 para contestar una pregunta. Ahora tienes 120 preguntas en los mismos 230 minutos. Tienes casi 2 minutos para responder por pregunta. Les voy a dar un ejemplo. Este es de mi simulador. Un project manager está desarrollando el alcance de un nuevo edificio de departamento y quiere asegurarse de no tener malinterpretaciones por los interesados en la área que están construyendo. De acuerdo a las prácticas, ¿qué deberían ellos hacer? Ya, esto es una pregunta situacional, como hacer
Van a tener 119 preguntas más. Requerir de frecuente feedback de parte de los interesados, desarrollar un glosario con términos técnicos, usar lenguaje conocido y términos, incluir diagramas y representaciones visuales. Entonces tú dices, porque eso lo aprendí yo como exam developer, te dicen, la respuesta correcta está bien, pero las otras tres tienen que ser distractores, que tienen que ser o muy similares o casi correctas. ¿Me entiendes? Entonces, si tú ves esas cuatro respuestas, tú dices, es que puede ser cualquiera, ¿me entiendes? Pero no, hay una que realmente es la correcta. Ya, Luis René, ¿cuál es? Móguese. Yo creo que sería la respuesta A. La A, ya, no es la D. Vete, todavía te falta, está cerquita, pero Hay que practicar y estudiar más. sí. El análisis es que utilizar diseños visuales y diagramas y representaciones está dentro de la guía, las demás no. ¿Me entiendes? Porque una de las cosas que sí te dicen es que tienes que sacar la respuesta de la guía. ¿Ya? Y creo que no son de las últimas guías, sino de las anteriores, que eran más largas. La guía, la suma de las guías que tengo suman 815 páginas por los 7 cursos. Y las guías que están descargando ahora creo que tienen 250. No estoy seguro. La tengo por ahí, pero no estoy seguro. Entonces, para que se den cuenta el tipo de pregunta, es situacional, todas las respuestas le van a parecer correctas, pero si tienen un dominio, acuérdense que tienen que responder como un Construction Project Manager certificado PMICP, o sea que tienen que responder lo que haría el tipo que escribió la guía, no lo querían ustedes, ¿ya? Y como lecciones aprendidas y recomendaciones, le diría, bueno, yo le diría que planifiquen todo desde el inicio, ¿ya? Es un camino que hay que ser constante. Y curso que comience, curso que termine. Ya, no lo dejes para después. No es eso de que ya, mira, yo voy a arrancar ahora en noviembre. Entonces, los primeros días de noviembre hiciste la cuarta parte del curso de comunicaciones, después se te olvidó, y después los últimos días de noviembre hiciste la tercera parte y después se te olvidó y llegaste enero y los primeros días de enero terminaste. No, porque de ahí pierdes todo el hilo de lo que te quiere enseñar el curso de comunicaciones. Entonces, curso que comience, curso que termine. Si quieres tener un delay entre uno y otro, tenlo después que termine el curso. ¿Ya? Muy importante, hacer el match entre la teoría y la experiencia, la teoría y la práctica. Es la única manera de que te quede un anclaje emocional y puedas entender realmente la teoría. Ya, tú asociar lo que estás leyendo, por ejemplo, ya lo del Last Planner, mira, ¿sabes qué? Yo estuve en una obra tal y lo hicimos así, fue muy parecido. Entonces tú haces el match y va a ser mucho más fácil después que te recuerdes de eso. El tercero es practicar con un simulador. El cuarto, practicar con un simulador. Pero es que le puse aquí unos check para eso, ¿no? Al final no lo estoy utilizando. Practica con un simulador para acostumbrarse a las preguntas situacionales, que es lo que decía, y es para cuando lleguen al momento del examen, tratar de utilizar el menor tiempo posible para interpretar y utilizar el mayor tiempo posible para responder. Ya, tú necesitas pensar para responder, pero lo que no necesitas es mucho tiempo para interpretar. Si tú agarras y dices, este tiempo para interpretar, esto para pensar y esto para responder, entre los tres te van a llevar 2 minutos y no te va a alcanzar el tiempo. Cuando te empieces a estresar que te queda poco tiempo, vas a responder cualquier cosa. ¿Ya? Hacer el examen presencial en un centro autorizado. Mira, lo pueden hacer en su casa si quieren, pero tienen que estar seguros. Mira, yo lo medí, yo lo medí. La desconcentración te quita al menos 10 puntos. 10 puntos te quita. Medido. Yo hacía el simulador, lo hacía en un sitio donde estaba todo el mundo pasando y te hablando y esto, y eran 10 puntos menos que tenía. Entonces, tienes que tener un lugar que te puedas concentrar y que no te vayan a molestar. Si no lo tienes, ve a un centro autorizado, que fue lo que hice yo,
y allá me puedo concentrar tranquilamente y lo pasé sin ningún problema. ¿Ya? Leer la guía, lógicamente, al menos una vez. Y la de contrato es importante, al menos dos. Luis René, Sí, aquí tenemos una pregunta en el chat. diga. Dice, cuando se habla de guías, ¿se refieren a los diferentes documentos que se van descargando al ir cursando los cursos o hay una No, guía general de cada curso? cuando termines todos los cursos, te va a aparecer en la página de la certificación un link para descargar las guías oficiales de los 4 cursos. Ya, ahí normalmente tienen entre 80 y 100 páginas cada una y te sale todo el curso con todos los detalles de toda la metodología y todas esas cosas. Ya, lo que no sale son los anexos del curso que tú vas descargando, eso no salen, pero sí sale todo lo que viste en el curso, bien redactadito, con su imagen y todo. Ya, esas son las guías que tienes que estudiar, pero vienen solamente cuando completas todo. Ya no te van a acelerar antes. Un detalle que me dijeron por allí, me dijo Guadalupe el otro día, es que practiquen con el simulador. Bueno, este lo pongo porque si son miembros es gratis. El simulador del PMP que se llama Infinity, ya que del PMI, que es con ChatGPT, creo. Que pregunten y practiquen preguntas del PMP. Si son PMP no hace tanta falta. Pero si no son PMP y quieren sacar la certificación, es importante que sepan que hay preguntas del PMBOK dentro del examen. Ya, entonces sí sería bueno que tuvieran cierta, cierto roce con las preguntas del PMP. ¿Ya? E incluso creo que se han ido, por lo que me comentó Guadalupe, algunas preguntas de los otros 3 cursos. Entonces, ahí sí, si piensan sacar el Senior Construction Professional, de repente sería bueno que hicieran los 7 cursos y después presentaran el PMICP. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, también es muy importante, es reconocer el momentum. El momentum es cuando esto es como una parábola, ¿no? Entonces tú tienes una parábola y tú vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas practicando, vas practicando, vas practicando. Llega a un punto donde ya estás preparado. Pero después de ese punto ya empieza a decaer porque se te empiezan a olvidar las cosas, estás distraído, ya pierdes interés, entonces empieza a decaer tu capacidad de responder. Entonces hay que aprender a reconocer ese momento para presentar el examen. Dime, Luis René. Aquí tenemos otra pregunta en el chat de parte de Jorge Schubert. Nos pregunta, ¿cuáles serían los otros 3 cursos, además del Pinbook, que serían fuentes de preguntas? Y los del curso avanzado. Los cursos avanzados son el Performance and Materials, no me sé de memoria. Dame un segundo, voy para atrás. Vamos recapitulando y llegamos, aquí estamos. Estos son los cursos. El de ejecución, el de tecnología e innovación y el de performance y gestión de material. ¿Ya? Esos son los cursos que estamos diciendo. Pues, si van a sacar la PMI SSP, probablemente lo mejor sería hacer los 7 cursos primero, después sacar el examen del PMI-CP, por si acaso. Lo que pasa es que esto es una apuesta, ¿no? Tú dices, si hay algunas preguntas del PMI-CP que son de estos cursos avanzados, pues entonces puede ser que sea preferible hacer esos 3 cursos, pero también está, ¿cuántas preguntas habrá? No sé, pues habrá 5 preguntas, 7 preguntas. De repente la cantidad de preguntas no vale la pena como para hacerlos todos los 3 cursos, como de repente sí. Es una... Yo porque lo hice porque tenía que ser los 7, porque hasta febrero era con 7. Mm, Esto lo cambiaron ahora a 4. Pero esos son los cursos. Y como le comentaba en el momento, hay 2 maneras de ver esto. Ya, yo cuando hice el PMP, yo no lo hice así. Yo agarré y dije, yo voy a hacerlo 4 meses más
Yo programé primero el examen y después me tracé la ruta de estudio de 4 meses. ¿Por qué? Porque dije, es la única manera de apretar, porque si no le voy a dar muchas largas. En este caso no, en este caso yo recomiendo que cuando ya sepan que está en el momento, la próxima semana voy a hacer el examen. Como puede otras personas decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo me motivo más haciéndolo como lo hiciste tú el PMP. Ya, perfecto. Pero siempre va a tener un momentum y yo en este caso sería preferible que lo aprovechara. Y entramos al ciclo de preguntas. Ya con esto yo creo que doy por finalizar la presentación. Espero que les haya gustado y todas las preguntas, comentarios, dudas, está el micrófono abierto para ustedes. Muchas gracias, Fernando. Mira, aquí tenemos otra pregunta en el chat. Pregunta Jorge Cortés. Aparte de las guías, ¿qué otro material en específico se recomienda estudiar? Bueno, la guía y el PMBOK, como estamos hablando, porque si hay cerca de 10 preguntas, como decía Guadalupe, pues yo cuando lo hice no había preguntas del PMBOK, pero sí el PMBOK, no tanto como estudiarlo, pero sí recomendaría que usaran algún simulador del PMP para irse habituando y tener una idea de la estructura del PMP y algo asociado a eso. ¿Ya? Adelante, Guadalupe. Perdón, ya aparece como oficial en la página de PMI. Tienen que leer el PMBOK, séptima edición, con lo que de él emana, es decir, el grupo de procesos y el libro de agilidad ya está en la página oficial. Tiene poquito que lo publicaron. Entonces, sí es hoy parte del material de estudio. Es muy largo, por cierto. Larguísimo, es Sí. correcto. Sí, pero en el caso yo recomendaría que se estudiaran los procesos, dieran una ojeada y hiciera más que todo simuladores. Eso es correcto. Yo también creo lo mismo, pero si no tienen, como bien dice, si no tienen el antecedente de PMP, es necesario que estudien y yo estoy de acuerdo contigo. Es más que la séptima edición, es el grupo de procesos, Mm. pero sí ya está como oficial en la página de PMI. Bueno, te diré que cuando yo presenté también me salieron preguntas del PMP, creo que te había comentado. Lo que pasa es que como yo estaba más acostumbrado, entonces no, Exacto. sí. Ujú. Minor, se dice minor, disculpa, Osorio, Minor. minor, Tal? Minoros. I'm sorry, Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches, sí es Minor. minor. Les saluda por acá, Un desde gusto. Guatemala. Gracias aquí por este webinar tan interesante. Yo soy PMP y mi pregunta, pues, es sencillamente es si en este caso he visto en la página del PMI que existe una opción donde dice ver si uno es elegible, ¿no? Entonces, mi pregunta radica en el aspecto de que, pues, si yo soy PMP, yo tengo que presentar en este caso otra vez como un formulario donde voy yendo con mi experiencia y proyectos, o simplemente con presentar los cursos aprobados, en este caso, ya soy elegible. Esa es mi pregunta. Gracias, minor, un gusto. Mira, no, los 3 años de experiencia deben ser en construcción. Por lo tanto, tienes que llenar la aplicación y colocar tus horas como lo hiciste con el PMP, pero de construcción. Ya, el PMP, yo pensaba también lo mismo que tú. En principio decir, bueno, yo soy PMP, ya no debería presentar nada, sino presentar, estudiarme los cursos y hacer examen, pero no, me hicieron presentar hora por hora. O sea, yo tenía bastante para presentar, así que no me costó mucho. Pero sí, tiene que hacerlo todo completo otra vez. No, perfecto. Entonces, pues, sí, yo también tengo experiencia en construcción, así que creo que va a ser un poco más fácil. Gracias. Bueno, va a ser un poco más aburrido llenar otra vez la planilla solamente. Seguro. Gracias. Feliz noche. No, gracias a ti por la pregunta.
Gracias, Maynor, por tu participación. Tenemos otra pregunta de Luis Ascanio. La pregunta dice, ¿obtener esta certificación eleva mis aspiraciones salariales en LATAM? ¿Es reconocida PMI-CP actualmente en el mercado laboral? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Mira, si tú te pones a ver que en el mundo hay 300 PMI-CP, seguramente el mercado todavía no se da cuenta totalmente de que existe. Si hay un mercado objetivo, como me decía Guadalupe, bien, muy bien dicho, que era Norteamérica. Si vemos vamos a ver un momentico aquí, disculpen que no se vayan a marear. Si tú ves aquí este gráfico que de ustedes, de Bajío, y se dan cuenta que más de 100 certificados son en Norteamérica, pueden ver que el mercado base o el mercado objetivo del PMI era Norteamérica. Y justamente la alianza con el CII y el Lean Construction y Oracle es justamente porque son entidades norteamericanas y querían de que eso le diera como la potencia para entrar a ese mercado. En- y es como todo, es que el tiempo, al final, el PMP nació también así, nació en Norteamérica y se fue extendiendo. Hay que darle tiempo para que exista la demanda, ¿ya? Las empresas con el tiempo se van a dar cuenta de que la certificación vale y en la medida en que los norteamericanos y el resto del mundo se den cuenta de que vale, van a ir aumentando el número de certificados y en la misma medida tam- van a ir directamente las empresas a aumentar la demanda. ¿Ya? Así como ocurrió con el PMP. Esa es la apuesta del PMI y esa es la apuesta de todos los que hacemos la certificación, por supuesto. Pero en este momento, mira, con decirte con 300 certificados, decir que hay una alta demanda sería mentirte. Ahora, yo lo he tomado como aprendizaje también, porque hay muchas cosas nuevas que aprendí y te diré que yo el PMP, yo mm, laboralmente quizás no me ha servido mucho, pero para las metodologías del PMP me han ayudado mucho en mi rendimiento en el trabajo, en cómo hago mi trabajo. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el PMSP. También me ha ayudado personalmente, profesionalmente, a mejorar mi performance en el trabajo. Guadalupe. Perdón, Mm. interactuando un poquito, creo que alguna vez platicábamos también de esto, Fernando, que por las Sí, sí. certificaciones sin un respaldo de la práctica profesional, ni esta ni ninguna otra tendría ningún valor. Yo sí puedo decir que en la construcción, a mí lo que me posicionó profesionalmente en el extranjero hacia todas las latitudes fue contar con la certificación PMP y todo lo que implica ahora PMICP, y sí fue de gran valor, pero también podría decir que el respaldo viene con una práctica profesional. O sea, las certificaciones, pues es como cursar la universidad y tener un título al final. Lo que dice el título es que uno cursó académicamente esto y ahora sale uno a demostrar que lo que dice el papel es una realidad. Entonces, yo creo que la certificación sería lo mismo. Por sí solas no nos da ese valor. En efecto, pues sí es una certificación que nace, crece en Estados Unidos, hacia Estados Unidos y hacia Europa, pero porque en Estados Unidos, como certificación de construcción, existen cuando menos tres instancias más que te Mm. certifican en construcción, no como project manager, ojo, pero sí como constructor. A ver, Y que no perdamos de vista que en Estados Unidos cada estado te certifica como constructor. Entonces, lo que hace el PMI con esto es globalizar, estandarizar, y entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que enfocarnos, que hoy tenemos un mundo globalizado y visualizarnos y dar esa, esa pancarta de somos parte de un mundo globalizado. yo creo que eso va a subir la demanda en corto tiempo, la verdad. Y porque si tú ves los mercados donde realmente está empezando
a ser fuerte, que Canadá, Estados Unidos, Australia y lo que Y es la Arabia, India, la Arabia parte árabe, Saudita. Arabia Saudita y Ujú. la India, estos son mercados que son bastante fuertes. Ya, pero pues, como decía, pues, estamos empezando. El PMI, esto sabe que es un CP. camino, no es corto, no es de un día para otro, pero estamos tanto a los capítulos, porque por lo menos los capítulos también estamos, en el capítulo Santiago estamos trabajando mucho en el B2B con esta certificación para dar a Así es, conocer a las empresas. Pues, lo principal es que las empresas conozcan cuáles son los beneficios y en la claro. medida que vayan sabiendo los beneficios va a ir creando demanda. Y un proyecto actual que tengo ahorita me hicieron evaluación bajo PMICP y es en México el proyecto. Es un proyecto muy ambicioso y fui evaluada contra PMICP. Mm, Entonces sí ya empieza a tener un impacto hacia Latinoamérica. sí, sí, totalmente de ¿Sí? acuerdo. Así que nos toca posicionarnos como la América Latina en ese mercado. Así es. Gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Jorge Schubert. Dice, después de los contratos, ¿cuál sería la mayor fuente de preguntas, riesgos? Eh, el eco está en la página. Ya, yo como le dije, fui exam developer, así que sé un poquito más de eso. Un poquito más de eso. Mira, contrato es cerca, en ponderación, es cerca del 35% por ahí tengo los números reales, ¿no? Es cerca del 35% del examen, ¿ya? Y el segundo es alcance, aunque no lo crean. Alcance el segundo y ya comunicaciones es, alcance con comunicaciones tienen casi la misma cantidad de preguntas, o alcance de tener un par de preguntas más nada más. Y la que menos tiene, interface, que es tendrá 10 15 preguntas. Ya, porque el de interface sí es un poco más complejo de preguntar, más que todo, porque son todo mucho sobre diagramas de flujo y cosas así. Muchas gracias por las respuestas, Fernando. Gracias por la colaboración, Guadalupe. Bueno, agradezco a todos por sus preguntas que pusieron en el chat, a todos los que participaron. Muchas gracias a Fernando por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Sin duda ha sido una presentación muy enriquecedora. Agradezco todo el capítulo. Ah, María Guadalupe, por favor, Perdón la interrupción, no te Fernando, preocupes. también a título de personal, sí quisiera hacer mención y agradecerte. Fernando va 3 horas adelante de nosotros, tal que para nosotros son 8:46, pero para Fernando son 11:46. Entonces, Fernando, en verdad, a título de personal, pero estoy segura que a nombre del capítulo y a nombre de quienes estamos escuchando tu experiencia, agradezco enormemente este desfase de horario y que compartas con nosotros tu experiencia y, bueno, estrechar esos lazos que tenemos con el Cono Sur, por supuesto. Muchas, muchas gracias. Y, en verdad, Exactamente. gran logro, como te lo dije alguna vez. Gran logro ser de los primeros en estar certificados cuando no había herramientas para poder lograr la certificación. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Sigamos estrechando estos lazos. Sí, Perdón. muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. La verdad que ha sido muy enriquecedor estar con ustedes hoy. Le agradezco a todo el mundo por su tiempo, por tomarse el tiempo de escucharme y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Fernando. Pueden encontrar así que tu información puedes compartirla a través del chat o me imagino igual a través de tus redes sociales, ¿verdad? Y
Antes de cerrar, queremos hacer una breve pausa para reconocer la valiosa contribución de Fernando en este webinar. En nombre del capítulo BMI Bajío, le entregamos este reconocimiento por su participación y por compartir la experiencia con la comunidad. La verdad que muchísimas gracias, la verdad. No sabía que me iban a entregar el reconocimiento. Se lo agradezco mucho, mucho, mucho. No, al contrario, Fernando, un placer. Y finalmente agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Esperamos que esta sesión haya sido de gran valor para todos y los invitamos a mantenerse atentos a los próximos eventos y webinars que tenemos dentro de la comunidad de construcción. Yo creo que sin lugar a dudas vamos a tener eh, ahora sí la participación recurrente de Fernando, si así lo desea, y de otros invitados que tenemos en la agenda. Con muchísimo gusto. Ya nada, Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de PMI Bajío y de la comunidad de construcción, a unirse a la comunidad que tenemos por WhatsApp y pues, para hacer networking. Adelante, Eli. nada más para comentar, en el chat les dejé el código del PDU Claim para todos los que están certificados. Este webinar les genera también por ahí PDUs. Gracias a todos, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches.